Hola a todos, mi nombre es Mauricio. En un comentario anterior Jeffrey nos pidió que hiciéramos un video explicando cómo los músculos ayudan a quemar grasas. Ese video ya está hecho y el link te lo dejo al final de en el comentario destacado y también en la descripción. Pero hoy me voy a concentrar en la segunda parte del comentario, donde él nos pregunta qué porcentaje de grasa corporal se puede considerar óptimos para atletas y personas con baja actividad física. Bienvenidos a 42K y algo más. Si te interesa este tema, quédate hasta el final porque voy a hablar sobre qué es la grasa esencial y cómo se acumula, cómo podemos medirla y qué valores son considerados saludables o esperables para atletas y para la población general. Bueno, empecemos. ¿Qué es la grasa esencial? La grasa esencial es la cantidad mínima de grasa que el cuerpo humano necesita para funcionar. Esta grasa se acumula básicamente en dos partes. Una es debajo de la piel, en la grasita debajo de la piel que se llama grasa subcutánea, y la otra es alrededor de los órganos que se llama grasa visceral. La primera, la grasa subcutánea, es por lejos la más abundante y se distribuye de manera distinta entre el varón y la mujer. Típicamente, el varón suele acumular más grasas en el abdomen y la mujer más en las caderas o en la parte superior de los muslos. Entonces, la primera distribución se le llama distribución androide de la grasa y la segunda ginecoide. O también distribución en forma de manzana o de pera. Entre las dos formas de distribución de la grasa, la primera, la androide, la que es más como manzana o abdominal, es la que está más relacionada con las enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión o diabetes. ¿Cómo saber si uno tiene más distribución androide o ginecoide? Lo expliqué en el video que te comenté al inicio, así que al final de este video anda a mirar ese para aprender cómo medirlo. Pero por ahora sigamos con este tema. No quiere decir que todos los varones y todas las mujeres tienen la misma distribución de la grasa, ya que va a depender de muchas cuestiones como por ejemplo la genética, las hormonas que uno tenga circulando y también la edad. Pero en líneas generales podríamos dividirlo a los varones y a las mujeres de esa forma de distribución de grasa. Hay distintas formas de medir la grasa corporal, como por ejemplo el pesaje bajo agua, que es considerado en muchos libros y en muchos textos el gold standard, o sea, la mejor forma de medir la grasa corporal, pero es de difícil acceso y por lo general eso se utiliza solo en trabajos de investigación. También existe la pletismografía, que es básicamente medir cuánto volumen de aire uno desplaza al entrar en una cabina y a través de procesos matemáticos uno puede saber la distinta composición corporal, pero de nuevo esto es algo muy costoso y de difícil acceso para la población general. También existen aparatos que utilizan radiación X para medir los distintos porcentajes de grasa corporal. Y también existe la impedanciometría y la medición de los pliegues de la piel, que yo creo que estos dos últimos métodos son quizás los más accesibles para la población general, pero hay que tener ciertas consideraciones. En cuanto a la impedanciometría, lo que utiliza es básicamente una corriente eléctrica que pasa a través del cuerpo y que, midiendo la distinta resistencia de los tejidos a esa corriente eléctrica, nos dice cuánto es nuestra grasa corporal. Para empezar, no hay que asustarse porque uno no siente absolutamente nada, no es que uno va a sufrir un shock eléctrico, yo lo hice varias veces y no es así, no se siente absolutamente nada. Y lo segundo es que en el mercado existen muchos dispositivos que miden la grasa corporal con esta metodología. Los precios son, como pueden ver, muy variables. Es fácil de transportar, es fácil de hacer, a diferencia de la medición de los pliegues de la piel, en donde si bien uno con un instrumento muy barato lo puede hacer, necesita un buen entrenamiento para poder tener una medición apropiada. Estos dos últimos métodos tienen un error estándar muy similar que gira alrededor del 3,5%. Y esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que cuando el aparato nos diga que nosotros tenemos un porcentaje determinado de grasa corporal, tenemos que tener en cuenta el margen de error. Entonces, por ejemplo, si el aparato nos dice que nosotros tenemos un 15% de grasa corporal y el error que dijimos que es de la impedanciometría es alrededor del 3,5%, quiere decir que nuestra grasa corporal estaría entre un rango de un 18,5% y un 11,5%. O sea, hay que sumarle y restarle ese error. Lo segundo que hay que considerar a la hora de usar esta metodología es que pequeñas variaciones en periodos muy cortos de tiempo
pueden ser debidos al error y no porque efectivamente haya habido un cambio significativo en nuestra composición corporal. Por ejemplo, si hoy me mido 15% de grasa corporal y en una semana me mide 15,5% de grasa corporal, muy probablemente ese 0,5% de variación sea debido al error estándar y no a que verdaderamente yo aumenté un 0,5% de mi grasa corporal. En cuanto a los valores normales que debemos pensar para el porcentaje de masa corporal, bueno, va a variar mucho dependiendo si es para la población general o si es para atletas, y a su vez, si hablamos de atletas, va a depender mucho de qué tipo de actividad deportiva realice esta persona. Si bien hay lineamientos generales, esto puede ser muy variable. Para la población general, lo primero que hay que considerar es si es varón o mujer. Hay un mínimo de porcentaje de grasa corporal que ambos géneros necesitan para un funcionamiento normal. En el varón no se recomienda ir por debajo del 3% de grasa corporal. O sea, ese sería como el piso para un varón. Y una mujer necesita por lo menos un 12% de grasa corporal para su normal funcionamiento. La mujer requiere un poquito más de grasa debido a sus funciones reproductivas y sus cambios hormonales normales en el ciclo de vida. Y si hablamos de atletismo o de deporte en general, bueno, eso va a depender porque el exceso de grasa corporal se considera un peso muerto que el atleta debe de cargar para desarrollar su deporte, y esto va a influenciar su desempeño en mayor o menor medida dependiendo de cuál sea este. Por ejemplo, para un sprinter o un corredor de larga distancia, cuanto más peso muerto tenga, peor va a ser su performance. Pero hay disciplinas en donde eso no va a influenciar tanto el resultado final, como por ejemplo en el golf. A su vez, hay deportes que dependiendo la posición en la que se juegue, ese peso muerto va a impactar de mayor o menor medida de manera negativa. Un delantero en un partido de fútbol clásico corre entre 9 a 10 kilómetros por partido, mientras un arquero corre la mitad, entre 4 a 5. Aparte, el delantero va a tener que generar mayor potencia por unidad de peso corporal, y eso se mide en watts producidos por kilo de peso, ya que va a tener que hacer más frecuentemente cambios de dirección y movimientos explosivos que un arquero. Entonces, es probable que un delantero sí se beneficie de tener un porcentaje de grasa menor en comparación a un arquero. Pero de nuevo, recuerden que no siempre menos es más, no siempre menos grasa es mejor. Hay un mínimo que hay que conservar. De hecho, de acuerdo al Colegio Americano de Medicina del Deporte, los atletas en general deberían de tener un porcentaje de grasa corporal alrededor del 12%. Si nos queremos poner incluso más precisos, existen tablas donde uno puede ver de acuerdo al género y a la edad qué porcentaje de masa corporal deberíamos de tener para estar bien, excelentes o muy magros, dependiendo de la clasificación en la que queramos estar. Por ejemplo, si vemos esta tabla, de acuerdo, y me tomo a mí como ejemplo, mi edad va entre 30 y 39. Si yo, por ejemplo, tomo ese 12% de grasa corporal que recomiendan los americanos, la clasificación para esta tabla sería como prácticamente muy magro, es decir, estaría perfecto, no habría necesidad de ir por menos de eso. Por supuesto que existen discusiones ya mucho más finas en algunas disciplinas o en algunos deportes, como por ejemplo el físico-culturismo, donde clásicamente los culturistas tienen porcentaje de grasa corporal por debajo del 7 y del 8%. Es difícil encontrar un culturista de élite que tenga más de esa grasa corporal. Pero bueno, esos ya son casos muy específicos o disciplinas muy específicas. Acá estamos hablando de conceptos generales. Bueno, espero que esto les haya servido y que toda la información que les di le haya ayudado a Jeffrey a responder su pregunta. No duden en dejarnos más consultas en las cajas de comentarios, así nos dan ideas para hacer nuevos videos. Muchísimas gracias por su atención. Sean todos bienvenidos a 42K y algo más, nuestro canal donde con Ingrid estamos compartiendo todas las semanas material relacionado a la vida saludable, la alimentación responsable, y también estamos compartiendo curiosidades de lo que es vivir en este hermoso país. Nos vemos la próxima semana.